Bueno, muchachos, entonces, el día de hoy vamos a hacer unos ejercicios con respecto a la densidad y cómo calcularla. Recordemos que pues la fórmula de densidad es densidad igual a masa sobre volumen y nosotros podemos despejar dicha ecuación ya sea para calcular la masa o el volumen. Pero en estos ejercicios, aparte de la densidad, vamos a tener en cuenta operaciones con cifras significativas, además de tener en cuenta cómo aproximar de manera correcta. Entonces, para el primer ejercicio, nos dice, calcule la densidad del mercurio si 1,00 por 10 a la 2 gramos ocupan un volumen de 7,36 centímetros cúbicos. ¿Qué nos están preguntando? La densidad. ¿Qué dato nos están dando? La masa, que es 1,00 por 10 a la 2 gramos. Y recordemos que este dato que nos están dando acá es notación científica. Entonces, la notación científica, cuando el número, el exponente es positivo, quiere decir que la coma se corre la cantidad de veces que sea el exponente. Y en este caso, es una otra forma de decir que nosotros tenemos 100 gramos, porque la coma se corre dos veces. Recordemos que vamos a encontrar pues notación científica ya sea con exponente positivo como con exponente negativo. En el volumen nos dicen que es 7,36 centímetros cúbicos. Ahora, para nosotros poder calcular la densidad, simplemente vamos a coger masa sobre volumen. Ya tenemos la masa, ya tenemos el volumen. La masa la tenemos en gramos y el volumen lo tenemos en centímetros cúbicos. Eso quiere decir que nuestras unidades, nuestro resultado va a estar en gramos sobre centímetro cúbico. Si nosotros operamos esto en nuestra calculadora, nos va a arrojar que nuestra densidad de nuestro mercurio va a ser igual a 13,586 gramos sobre centímetro cúbico. Pero ahora tenemos que tener en cuenta con cuántas cifras significativas nosotros estamos trabajando, en tanto nuestra masa como en nuestro volumen. En nuestro volumen solo estamos trabajando con tres cifras significativas y en nuestra masa también estamos trabajando con tres cifras significativas. A pesar de que estemos hablando de notación científica, únicamente vamos a tener en cuenta lo que está antes del por 10 a la 2 o a la 3 o a la menos 2 o a la menos 3, ¿sí? Solamente esos valores. Lo que quiere decir es que solo tenemos que tener en cuenta tres cifras significativas de nuestro resultado. En este caso vamos a tener en cuenta el 1, el 3 y el 5. Pero este 8 es importante. ¿Por qué es importante? Porque con esa cifra que le sigue a nuestra cifra incierta, nosotros podemos saber si aproximamos o no. ¿Cómo vamos a saber si aproximamos o no? Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, que son corchetes, para decir lo siguiente. Cuando el valor que está siguiendo a nuestra cifra incierta es mayor que 5, o sea, aproxima. Si es menor que 5, no aproxima.
Y si es igual a 5, acá tenemos que abrir otro paréntesis. Y es que si nuestra cifra incierta es impar, aproxima. Y si es par, no aproxima. Esto último se conoce como la regla o ley de pares y nones. Entonces, este paréntesis nos va a servir para saber si nosotros podemos aproximar o no. En este caso, si aproxima, sería 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Este va a ser nuestro resultado real. Siempre tenemos que proceder de esa manera. Siempre, siempre, siempre. Teniendo en cuenta las cifras significativas de nuestros datos que influyen a las cifras significativas de nuestros resultados y aproximar de manera correctamente cuando es necesario y cuando es posible. Ahora, vamos a ir con el siguiente ejercicio. El ejercicio B. Entonces recordemos, acá estamos hablando de operaciones con cifras significativas y cuando no podemos aproximar. Acá nos dice, calcula el volumen, ya nos están preguntando cuál es el volumen de un líquido, que es el metanol, que tiene una masa de 65,0 gramos. Recordemos que siempre, así sea un cero, tenemos que ponerlo porque igual son cifras significativas. Y que su densidad es igual a 0,791 gramos sobre mililitro. Tenemos estos datos. Nos devolvemos a la ecuación de la densidad. Entonces, la densidad es igual a masa sobre volumen, pero como nosotros tenemos densidad, tenemos masa, nos están preguntando es el volumen, pues simplemente tenemos que despejar volumen como en una ecuación química, como una ecuación matemática. Entonces, el volumen que está dividiendo pasa a multiplicar y ahora que la densidad está multiplicando, puede pasar a dividir. Nosotros ya habiendo despejado nuestra ecuación, simplemente nos queda ya reemplazar. Entonces, en la parte de arriba vamos a poner la masa, que sería 65,0 gramos, dividido 0,791 gramos sobre mililitro. Acá cancelamos gramos con gramos y obtendríamos el resultado en mililitros. El resultado que nos indica la operación va a ser igual a 82,174 mililitros. Pero entonces acá nosotros tenemos que igual tener en cuenta cuántas cifras significativas tenían nuestros datos. Acá tenemos solo 3 cifras significativas y acá tenemos también solo 3 cifras significativas. Recordemos que los ceros a la izquierda no se cuentan como cifra. Entonces nuestro resultado solo tiene que tener 3 cifras. Pero recordemos ese 7. Ese 7 que antecede a nuestro cifra, a nuestro número incierto, en este caso va a aproximar. Para que nuestro resultado sea igual a 82,2 mililitros. Porque es importante que nosotros utilicemos las cifras significativas correctamente y aproximemos correctamente para que todos tengamos el mismo resultado, para que nosotros no cambiemos y pongamos una cantidad de cifras significativas exageradas que no dan con respecto al ejercicio y aproximemos de la mejor manera todos por igual. Entonces, todos nos tiene que dar el mismo resultado, sea como sea que lo estemos haciendo. El último ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Qué masa en gramos tiene un cubo de oro cuya densidad es de 19,32 gramos sobre centímetro cúbico si su longitud es de
2,00 centímetros. Entonces, no vamos a perder esas cifras significativas. Tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Qué es lo que nos dicen? Que nosotros tenemos un cubo y que una arista de, de ese cubo va a ser igual a 2 centímetros. Pero entonces recordemos que no tenemos que perder esas cifras significativas que nos dio el dato. El dato nos dice que de aquí a aquí mide 2,00 centímetros. Y como es un cubo, pues cada uno de sus lados, de sus aristas, va a medir exactamente lo mismo. También nos dice su densidad, que la densidad es de 19,32 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es su volumen? Para determinar cuál es el volumen de este cubo de oro, que así va a ser el símbolo del oro, tenemos que despejar volumen. Y para despejar volumen, recordemos, si densidad es igual a masa sobre volumen, bueno, aunque acá nos están preguntando volumen porque el volumen lo podemos calcular. Nos están preguntando es cuál es la masa. El volumen como tal nosotros sí lo podemos calcular. ¿Y cómo lo podemos calcular? Pues simplemente diciendo que el volumen del cubo de oro es igual a lado por lado por lado. Si ustedes se fijan, pongo los ceros. ¿Por qué? Porque son cifras significativas. Y esto me da como resultado 8,00 centímetros cúbicos. Y ahora sí, para despejar la masa, simplemente tenemos que pasar el volumen a dividir. ¿A dividir a qué? A la densidad. Acá convertimos esta ecuación un poco más bonita para dejar la m al lado izquierdo y decir que la densidad es igual, la masa es igual a la densidad por volumen y reemplazamos. Entonces tenemos que la densidad es 19,32 gramos sobre centímetro cúbico multiplicado el volumen que a nosotros nos dio 8,00 centímetros cúbicos. Y acá en los datos tenemos por la parte de densidad 4 cifras significativas y por parte del volumen solamente tenemos 3 cifras significativas. Eso quiere decir que nuestro resultado nosotros lo vamos a representar con únicamente 3 cifras significativas. Si nosotros hacemos la operación en nuestras calculadoras científicas, nos va a dar que el resultado es igual a 154,56 gramos. ¿Por qué gramos? Porque se cancela centímetro cúbico con centímetro cúbico. Pero solo podemos tener 3 cifras significativas, que sería 1, 2 y 3. Como el número que antecede a nuestra última cifra incierta es un 5 y nuestra cifra incierta es un número par, pues en este caso no aproximamos. Nos quedaría como 54 gramos. Listo, muchachos. Recuerden que pueden seguir buscando operaciones así y es importante tener en cuenta las operaciones con cifras significativas y tener estos datos en cuenta. Entre mayor cantidad de cifras significativas tengamos, más cierto va a ser nuestro resultado. Entre menos cifras significativas tengamos, va a aumentar nuestra incertidumbre, ¿sí? Nuestro error.